Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 y capítulo... Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar la parte final del discurso de la misión, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada, por varios días, estuvimos escuchando cómo Jesús iba a enviar a los 12 a las distintas ciudades del pueblo de Israel y cómo les daba ideas concretas, ¿verdad? Sobre qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que llevar, y que no tuvieran miedo y la valentía con la cual ellos tenían que ir predicando, sobre todo para manifestar realmente la acción de la palabra de Dios en su vida. Y ahora pues estamos escuchando ese final del discurso que nosotros podríamos decir que Jesús termina de una manera abrupta ese discurso de la misión, porque claro, ahorita está hablando de enemistades, ¿verdad? Y entonces cómo Él no ha venido a traer la paz en el mundo, sino que así como decíamos y como se menciona también en los evangelios de la infancia, Jesús ha sido puesto en el mundo como signo de contradicción. Y entonces decía, los hijos se levantarán contra sus padres, los padres contra sus hijos, las nueras contra sus suegras y así sucesivamente, y todos, especialmente en el núcleo familiar, se van a levantar en contra de unos mismos. ¿Por qué? Porque al final quien contrapone el amor a la familia, el amor a Dios, entonces realmente está como yéndose por el camino equivocado, en el sentido de que lo que es el centro de su vida no es lo correcto. Esto lo hablábamos también hace unos días cuando volvíamos a escuchar este evangelio y decíamos que lo que tiene que estar al centro de nuestra vida, al centro de nuestro corazón, tiene que ser realmente el Señor. Eso no es menospreciar el valor de la familia o el amor hacia la familia. A lo contrario, es darle su lugar merecido, porque quien pone a la familia por encima de las cosas, entonces al final termina haciendo actos ilícitos por esa devoción o por ese amor hacia la familia, y entonces también termina traicionando un poquito sus costumbres y sus virtudes cristianas. Fíjense que hace un par de días yo hablaba con una persona que se sentía muy mal porque son unas personas que se acaban de recuperar de este coronavirus, y entonces ellos sentían que era una nueva oportunidad. Bueno, ella sentía que era una nueva oportunidad que Dios les estaba dando para seguir adelante, y en eso pues su esposo pues tuvo una pelea con su hijo y reaccionó de una manera violenta, y entonces sobre todo también cuando hablaban de temas religiosos, entonces él sentía ese rechazo hacia esos temas, y entonces al final pues ella se sentía muy mal porque decía, tanto que le hemos rezado a Dios, tanto que hemos estado orando mientras estábamos enfermos, y ahora que nos estamos recuperando y estamos haciendo este sacrificio para seguir adelante, pues ahora nos estamos alejando más de Dios. Entonces crea justamente esa tensión que nos ha explicado el Evangelio el día de hoy, sobre todo porque
Cuando nosotros vemos que Dios ha obrado en la vida y vemos acciones concretas de cómo Dios ha estado ahí presente en nuestra vida, y después de esas acciones nosotros nos queremos alejar de Dios o ignoramos a Dios, entonces lo que realmente lastima, porque ahí vemos que el esfuerzo y todo lo que se ha hecho ha sido un poquito en vano, porque al final el corazón sigue cerrado. Queridos hermanos, que no sea esa nuestra situación, que nuestro corazón no se cierre, sino que nuestro corazón siempre alabe a Dios. ¿Por qué? Porque el amor que le tenemos a Él está en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.